Hola, iniciamos la explicación de un nuevo apartado del temario de Historia del Arte de segundo de bachillerato. Hoy nos centramos en el análisis de la escultura de la primera mitad del siglo XX. Y tenemos que decir desde este primer momento que es posible que sea el arte escultórico el que vaya a experimentar una revolución más radical en el siglo XX. Es cierto que sus tendencias van a evolucionar siguiendo un camino paralelo al de la pintura y que en bastantes casos muchos pintores van a cultivar también el arte escultórico. Convendría que señaláramos en primer lugar los rasgos definitorios primordiales de este arte escultórico del siglo XX para posteriormente centrarnos en la obra y el análisis de algunos autores en concreto. Un gran rasgo definitorio, primordial, podríamos decir que va a ser la pérdida de la condición figurativa, elemento trascendental y que a través del amplísimo abanico de opciones abierto por las sucesivas vanguardias que vamos a estudiar, la aproximación al concepto de obra de arte recaiga en cualquier objeto tridimensional. Ya no tiene por qué ser un elemento vinculado, conectado con la condición figurativa, sino que cualquier objeto tridimensional puede ser concebido como una obra de arte siempre y cuando esté convenientemente sometido a la acción o a la interpretación del creador, fundamentalmente. El movimiento es amplísimo, pero las tres principales vías que vamos a analizar en segundo de bachillerato son la introducción del hueco en la masa de la escultura y analizaremos a Archipenko como principal autor de esta vertiente. Veremos también las manifestaciones cubistas en el mundo escultórico a través del análisis de las obras de Julio González y Pablo Gargallo y por último veremos la aplicación del movimiento mecánico a la escultura en las obras de Alexander Calder. Dentro de la heterogeneidad de estos distintos caminos escultóricos sí es cierto que va a haber una característica en cierta manera común, que va a ser el empleo de nuevos materiales. Y dentro de estos nuevos materiales, la utilización sobre todo del alambre y de la chapa de hierro fundida, recortada y soldada industrialmente a la autógena. Iniciamos ya el análisis en concreto de estas distintas tendencias y la primera, la que hemos comentado, la de el hueco, va a tener como protagonista al escultor ucraniano Alexander Archipenko. Va a nacer en Kiev, una ciudad ucraniana que en ese momento pertenecía al Imperio Ruso, y aunque va a realizar sus primeros estudios artísticos allí, los va a completar en Moscú, como muchos otros artistas rusos de su generación, va a emigrar a París y se va a instalar allí en el año 1909 y en breve plazo de tiempo va a establecer un pequeño taller en el barrio de Montparnasse y va a tomar contacto pues, con algunos de los más destacados representantes de las distintas vanguardias artísticas que pululan, que tienen un carácter tan efervescente en el París de comienzos del siglo XX. De hecho, Archipenko va a integrarse muy rápidamente y en el año 1910 ya participaba, por ejemplo, en la 26ª edición del Salón de los Independientes. En ese momento el cubismo, no olvidemos, a partir del año 1907 es la orientación fundamental y va a influir poderosísimamente también a Archipenko, pues, con figuras reducidas, a sus volúmenes más simples y con una evidentísima tendencia a la geometrización. Y sin embargo, aunque pueda parecer paradójico, este artista ucraniano va a localizar un tema que va a resultar fundamental en todo el desarrollo posterior de la escultura del siglo XX, porque hasta entonces, hasta este momento, la preocupación básica de un escultor había sido dar forma a una masa determinada. Y sin embargo, a partir de Archipenko, el hueco, lo puramente antimaterial, va a ser un elemento determinante en la propia escultura y va a proporcionar pues, nuevas formas vacías y sobre todo va a sugerir unos nuevos ritmos escultóricos hasta ese momento desconocidos. Posiblemente esta mujer andante o esta mujer andando, la obra en la que casi sin torso, con el torso casi inexistente y con este juego
de volúmenes cóncavos, de volúmenes convexos, la que va a marcar un antes y un después en la escultura del siglo XX, en el que el hueco va a ser el elemento definitorio en el concepto escultórico. La segunda gran línea de esta evolución de la plástica escultórica la vamos a encontrar en el movimiento vinculado al cubismo, la que se vincula grosso modo con el cubismo, y aquí va a destacar, entre otros, el escultor español Julio González y esta obra que tenemos en imagen, la de Mujer ante el espejo, una obra realizada entre 1936 y 1937, y en la que va a utilizar su material predilecto, como es el hierro. Julio González está considerado como posiblemente uno de los más grandes escultores que utilizan el hierro como material artístico durante el periodo de entreguerras. Y es que este barcelonés, aunque parisino casi de adopción, pues va a formar parte en primerísimo plano de la vanguardia artística europea, y va a ser muy reconocido por sus propios compañeros de profesión y también por la propia crítica del arte. Había migrado a París en el año 1900. Su arte va a ir evolucionando hacia la experimentación, hacia la abstracción, y posiblemente su mejor obra sea la que estamos contemplando, la de la mujer ante el espejo. Es cierto que utiliza una técnica que va a desarrollar de la mano también de otro artista que vamos a ver inmediatamente, la del aragonés Pablo Gargallo, y es la que es conocida como la soldadura autógena, un recurso sin el cual difícilmente se hubiera podido conseguir las personalísimas formas, ¿no?, que va a aplicar a muchas de sus esculturas de hierro. Es cierto que va a vincular, hemos hablado de la pérdida de importancia del figuratismo, pero sí es cierto que en algunos autores va a mantener una cierta presencia, aunque por supuesto llevándola a un altísimo grado de abstracción. Una abstracción que Julio González basa en usar el vacío y las líneas geométricas, ¿no? Juega con el vacío, las partes inacabadas, otras están manifestadas de manera muy sintética, casi con hilillos de hierro, y todo se realiza a partir de piezas diferentes que va uniendo para construir planos, para construir volúmenes, y que incorpora también esa tendencia, esa línea iniciada por Archipenko de incorporar al vacío en ese propósito de unir espacio y materia. Una obra en la que, por supuesto, se evidencia, se manifiesta el dominio manual del material, porque es un consumadísimo artesano, y en el que vuelca todo su espíritu imaginativo en esta obra llamada La mujer ante el espejo. El resultado es que se trata de un artista consideradísimo como uno de los más grandes revolucionarios de la escultura del siglo XX, y que ha tenido pues reconocimiento incluso hasta nuestros días, y puede ser su principal aportación que el hierro se convirtiera, ¿no?, en el material para desarrollar todo el lenguaje moderno de la escultura a partir de su concreción como artista. El segundo gran autor, también español, de esta línea cubista va a ser Pablo Gargallo, un aragonés nacido en Maella en 1881, aunque pronto trasladado a Barcelona, donde va a vivir desde 1888, y es donde va a desarrollar pues su formación artística. Como muchísimos otros autores del momento, va a irse a vivir a París, al barrio de artistas de Montparnasse, incluso va a vivir en alguna comuna de artistas a partir del año 1903, y un artista que desgraciadamente va a morir joven por una neumonía fulminante en el año 1934. Durante toda su carrera, Gargallo va a mantener simultáneamente dos estilos aparentemente muy distintos. Uno clásico, pues relacionado con el modernismo en sus inicios y con el novecentismo, y un estilo vanguardista que va a desarrollar, en el que experimenta con la desintegración del espacio y las formas y la utilización de nuevos materiales. Va a desarrollar un estilo de escultura basado
pues en la creación de objetos tridimensionales a partir de la utilización de placas planas de metal, aunque también va a usar el papel, va a utilizar el cartón y también va a realizar esculturas de muy diverso tipo con muchos materiales, como materiales de bronce, como materiales de mármol, y, en fin, una heterogeneidad en su propia producción, perdón. En 1924, cuando se instale definitivamente en París, va a iniciar uno de sus periodos más interesantes en su producción artística, conduciéndole a una experimentación de un lenguaje propio ya en sus manifestaciones. Por ejemplo, en esta gran bailarina, obra de la que se conocen tres versiones, y en la que Gargallo va a utilizar una serie de cartones recortados, a partir de los cuales podía cortar las piezas de metal, en este caso de hierro, y ensamblarlas posteriormente. Y la escultura pues combina la estética realista pues con soluciones propias del cubismo, incorporando el espacio vacío también como elemento de volumen. Sin embargo, su obra más conocida, su obra maestra, es la conocida como El Gran Profeta, una obra del año 1933 que es posiblemente la culminación de ese concepto cubista de escultura del hueco y que posee también una energía pues casi expresionista, con el movimiento de ese nombre que conecta también por el tema tratado pues con la tradición bíblica, una obra de la que se conocen 7 ejemplares, uno de los cuales está en el Museo Reina Sofía de Madrid y que perdón, es considerado como una obra cumbre ya no solo en la producción de Gargallo, sino también de la propia plástica contemporánea, una obra a la que llega tras varios años de ensayos y, en fin, donde va suprimiendo la materia inerte, el metal casi superfluo, ¿no? Y se limita a las líneas, a los planos esenciales para, sobre todo, reflejar la expresividad. En esta obra del Gran Profeta, a pesar de lo recio de su aspecto, abundan, como vemos, las cavidades, los salientes, la luz juega un papel decisivo a la hora de sugerir el bulto completo y de originar incluso hasta diferentes zonas claroscuristas. Las placas de hierro aparecen interrumpidas por estos huecos que se van curvando, que se van volviendo sobre sí mismas. Es el momento culminante en la formación de ese eh, volumen virtual que había constituido pues la gran ambición de Gargallo y en cuyo proceso, en cuya búsqueda había sacrificado pues esos tradicionales conceptos de superficie continua, de masa plana, y sin la cual es imposible concebir pues ejemplos de escultura posterior, entre otros la de Henry Moore. Una obra, del Gran Profeta, de 2,35 metros de altura, lo que la hace incluso más imponente y voluminosa, a pesar de que el mensaje que quiere transmitir no, pues, no sea ni temporal ni humano, sino profundísimamente espiritual. Destaca, entre otras cosas, la oquedad de la boca, que parece que está gritando como casi que correspondería, ¿no?, al rol que le atribuimos, ¿no?, a un profeta de la Biblia que está anunciando lo que está por venir. La expresión también de la figura queda resaltada por esta mano que se eleva por encima de la cabeza en apariencia de estar arengando a la gente que les contempla de lo que está por venir, ¿no?, profetizando los acontecimientos en relación con esa cosmovisión religiosa. Es evidente que la obra se escribe dentro de la influencia cubista, pero perfectamente puede clasificarse también dentro de un movimiento complementario como puede ser el expresionismo. También podemos ver ese tipo de manifestaciones en otras de sus obras como Torso de Mujer y que colocan perdón, a Gargallo como uno de los artistas más significativos no solo de la producción escultórica española, sino también de la internacional. El tercer gran movimiento, segundo o tercero, porque el movimiento cubista, como hemos dicho, también eh, eh, transita por la línea abierta de Archipenco de la utilización del hueco. El tercer movimiento puede ser, como hemos dicho, la aplicación del movimiento mecánico a la escultura. En escultura, el móvil, el mobile en inglés, va a ser ese modelo abstracto que tiene piezas móviles y que van a verse impulsadas por motores o por la fuerza natural de las corrientes del aire generando movimiento. Así que las partes giratorias van a crear una experiencia visual de dimensiones y formas
no unívoca, sino que va a estar en constante cambio. El término va a ser introducido o sugerido por un artista que estudiaremos en las vanguardias pictóricas como Marcel Duchamp, para una exposición que tuvo lugar en el año 1932 en París sobre ciertas obras del autor que nos va a ocupar los próximos minutos, como Alexander Calder, y que se va a convertir en el máximo exponente de esta aplicación del movimiento mecánico a la escultura. Es, sin lugar a duda, Calder uno de los artistas más innovadores del siglo XX por los móviles y también por la utilización de esculturas en alambre, que son muy fácilmente reconocidas en el mundo entero. Un señor que en la década de 1930 va a formar parte del movimiento de la abstracción-creación y que va a desarrollar pues, ese especial interés por la manifestación del campo de la abstracción, primero en el campo de la pintura y finalmente en lo que le va a redundar mayor reconocimiento, como va a ser su trabajo como escultor. Va a adoptar en cierta forma la propuesta estilística de Joan Miró, Jean Arp, de Pierre Mondrian, pero sobre todo lo va a adaptar a su propia identidad y va a ser el generador de esta nueva tendencia, de esta nueva faceta que va a ser la de los móviles. Estas figurillas orgánicas, abstractas, que en muchos casos se van a exponer suspendidas en alambres que se balancean con el propio viento. No solo va a hacer móviles, también va a hacer estables, los estables, como su nombre indica, que continúan la estética abstracta pero sin el movimiento y que por lo general representaban figuras animales. Van a encumbrarse, sin lugar a dudas, esta ruptura con lo hasta ese momento conocido en el mundo plástico de la escultura y van a catapultar a Calder a un reconocimiento internacional. Posiblemente una de las obras más importantes es la que tenemos en imagen, en la que se halla en la terminal del aeropuerto Kennedy de Nueva York, concretamente en la terminal 4, en la que se combina, pues, en fin, esta apariencia ingenua, lúdica casi, de aportación mironiana de Joan Miró, pues, en el que la abstracción, el uso de los colores puros sin degradar, con este único valor tonal, pues, suspendido de la parte superior de la terminal y con esa capacidad de movimiento la que genere pues ese grandísimo reconocimiento como elemento rupturista en la plástica escultórica. En esta línea otro elemento podría ser el que vemos, el mobile sobre dos planos instalado en el Museo de Arte Moderno de París. También va a trabajar, como hemos dicho, los estables, que como su nombre indique, como hemos comentado anteriormente, pues continúa la estética abstracta en la que se ha embarcado Calder, pero ya sin movimiento sujeto a ese motor, pero también va a integrar un cierto movimiento con el fluido del mercurio. Dentro de esta obra, conocida como la fuente de mercurio, nos vamos a encontrar una clara simbología también dentro de la concepción abstracta. Una obra creada para el Pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París de 1937 y de hecho va a compartir espacio con el famosísimo Guernica de Pablo Ruiz Picasso. Como es característico en el artista, tiene una parte móvil, este disco rojo en un extremo y en el otro las palabras, una varilla de la que cuelga la palabra Almadén. De aluminio son también y de hierro pintado los materiales que va a utilizar como soporte para un mercurio que va a ir fluyendo, un mercurio además que procede de las propias minas de Almadén, que en ese año 1937, en esa época estaban siendo asediadas en el contexto de la Guerra Civil Española por las tropas del bando franquista. No olvidemos que está en representación de esa exposición internacional y para el gobierno republicano pues la fuente va a tener el valor simbólico de la riqueza minera, no solo codiciada por las tropas franquistas, sino también por la de los nazis que apoyaban al bando sublevado. El mercurio va a fluir a través de esta fuente y va a generar pues este movimiento tan propio, tan intrínseco, tan idiosincrático, si se me permite la expresión, en la obra de Calder.
Se exhibe en la actualidad en la Fundación Joan Miró de Barcelona, en un recinto de cristal que está separado de los visitantes, evidentemente por motivos de seguridad, debido a que los vapores que se emiten pues producen un envenenamiento por mercurio. Calder, Archipenco y los artistas Julio González y Pablo Gargallo, los principales representantes de esta ruptura trascendental en la plástica escultórica de la primera mitad del siglo XX.